En este video vamos a hablar de forma detenida sobre el empleo de las brochas como herramienta fundamental para el retocador digital, ¿no? Eh, las brochas dentro del contexto de las artes están muy vinculadas a la experiencia del dibujo, ¿no? Dentro del contexto de la fotografía nos va a otorgar una flexibilidad y unas sutilezas en términos de manipulación eh, para el retoque de fotografías. Me gustaría introducir los aspectos básicos del uso de brochas, ya sea tamaño, diámetro de brocha y la definición, la precisión o la definición que tiene la brocha, ¿no? Una brocha más suave, una brocha mucho más definida en los bordes, van a crear unos efectos totalmente distintos. Voy a abrir nuestra imagen que hemos trabajado durante las últimas sesiones. Básicamente tengo mi imagen con sus diferentes elementos, ¿no?, que vamos a seguir trabajando en esta sesión. Voy a coger la imagen original y la voy a ocultar, la voy a cerrar. Me voy a quedar con la imagen, en, en la imagen que trabajamos la semana pasada. Eh, Me gustaría de alguna manera abrir un archivo nuevo, voy a crear un nuevo archivo en el que voy a especificar eh, unas dimensiones determinadas, 18 por 18 a 300 dpi. Siempre va a aparecer como background layer. Ese background layer lo voy a convertir en un background, un background normal, un background que se puede, un fondo que se puede activar y desactivar a través de la acción del ojo, ¿no? Hacer visible o invisible. Eh, fuera, por encima de ese background layer voy a poner un layer totalmente vacío en el que vamos a articular, ¿no?, el ejercicio de la brocha. Voy a seleccionar, ¿no?, la familia de las brochas. Las herramientas que utilizan la brocha como base son realmente estas 6 herramientas. Todas ellas van a utilizar el principio de la brocha, el pintado en color de primer plano versus fondo, y el empleo de blending modes, transparencias y sobre todo el empleo del concepto de la opacidad y el flow, el opacity y el flow. Y básicamente nos vamos a concentrar un poco en el empleo de estas funciones. Voy a utilizar obviamente la función de transparencia que viene por defecto, ¿no? Hablaremos eventualmente cuando nos profundicemos sobre cómo crear transparencias dentro del contexto de Photoshop. Hablaremos de los famosos blending modes o modos de acoplamiento, ¿no?, a nivel visual, ¿no? Lo vamos a poner en normal, que es el modo que viene por defecto, y voy a ir a esta es la función de brochas. Aquí yo tengo un montón de brochas con sus diferentes características. Yo puedo seleccionar cualquiera de ellas. Por lo tanto, ya Photoshop viene con una serie de brochas que vienen grabadas, ¿no? ¿No? Y con unas brochas con unas características muy especiales, muchas de ellas. Yo me voy a limitar simplemente a utilizar una brocha básica, bien simple. Nada de una brocha nada especializada. Eventualmente hablaremos un poquito de cómo puedo crear brochas de forma manual, ¿no? Por tanto, estas son brochas que ya vienen eh, eh, con el sistema, ¿no?, de Photoshop. Voy a seleccionar esta brocha y dentro del contexto de la brocha yo tengo básicamente dos funciones fundamentales. Tengo mi tamaño, ¿no? A medida que yo aumento el tamaño, pues voy a tener una representación visual muy particular, ¿no? Eh, a su vez, el tamaño, el tamaño va a estar totalmente vinculado al harness. El harness es básicamente la dureza en los bordes de la brocha. Cuán precisos son los bordes de esa brocha que estoy realizando. Yo puedo el harness llevarlo al mínimo, ¿no?,
o llevarlo a un punto intermedio. Como pueden ver aquí, realmente los bordes de la brocha son mucho más suaves. Y por último, voy a poder llevar el hardness a su mínimo, donde los bordes son sumamente suaves y difusos. En términos de retoque, vamos a utilizar muchísimo el empleo de las brochas. Normalmente en casi todas las veces que utilizaremos las brochas dentro del contexto del retoque, va a estar el hardness a su mínimo, en 0. Por tanto, queremos garantizar que a la hora de yo aplicar la brocha, pues un trazo se una con otro a través de el bordeado de la brocha que estamos utilizando. Por tanto, este concepto es sumamente importante, dominar el tamaño y la dureza. Siempre que yo quiero cambiar las características de la brocha, tengo que ir con mi brocha seleccionada, a mi Option Bar y hacer clic sobre este contenido. Aquí selecciono el tipo de brocha y las características de esa brocha que yo tengo seleccionadas. Voy a minimizar esto para que no haya tanta obstrucción visual. Y por último, recorto. Por otro lado, atado a este concepto de tamaño o diámetro de brocha y la dureza de la brocha, voy a tener el concepto de opacidad y flow. Opacity y flow. Opacity son conceptos bien similares, ¿no? A medida que yo voy dibujando, yo estoy dibujando con mi tableta gráfica, puedo aumentar la intensidad de esa brocha. El opacity se reacciona de una manera poco orgánica. Tienes que darle varias veces para poder hacer la imagen más intensa. Y eso lo hace bien problemático, ¿no? Estoy con un brochazo, tengo que soltar el brochazo y aplicar otro brochazo. Y eso realmente le da poca naturalidad. Sobre todo cuando voy añadiendo tintas sobre tintas sobre tintas, yo quiero replicar de alguna manera el medio del papel y la tinta hasta cierto punto, ¿no? Y este concepto de opacity, en la forma que, ¿no?, lo estoy usando, está implementado en el contexto de la brocha, tienden a ser acercamientos poco naturales y poco orgánicos, ¿no?, a la hora de yo trazar pigmento, ¿no? Estoy trazando, se ve un poco extraño, ¿no? Y empieza a ocurrir un banding de transición tonal que se ve poco natural. Por lo tanto, ahora yo utilizar las herramientas de dibujo como herramientas de manipulación de máscaras o de aplicación de luces y sombras tienden a ser una estrategia poco natural. Se van a ver transiciones un poco forzadas y abruptas, no sutiles. En ese caso, yo tendría que optar por otro acercamiento. El otro acercamiento que yo utilizaría es, voy a Layers y voy a crear un nuevo layer. Y en este caso voy a subir el opacity al 100%. A medida que yo cambio el opacity, pues la gradación, la tonalidad de mi aplicación va a variar. Si yo llevo el opacity al mínimo, pues va a ser una aplicación bastante grisácea, ¿no? Y a medida que voy aumentando, o al 100%, donde ya va a ser muy intensa. Yo normalmente cuando utilizo las herramientas de dibujo utilizo el flow como base. Yo, utilizando el flow, yo puedo ir cargando de pigmento de forma mucho más orgánica, ¿no? Se dan cuenta, la transición es mucho más pausada y mucho más controlada, aplicando tono a través del concepto de flow. Miren qué interesante, miren qué orgánico esta aplicación, y puedo, miren, sutilmente ir añadiendo en los bordes. Ese control que me va a permitir el opacity en la forma en que va añadiendo pigmento en un trazo sobre otro, va a ser mucho más natural y mucho más parecido al medio de la tinta o el tinta y el papel,
hasta cierto punto. Por lo tanto, va a tener acercamientos mucho más controlados. Por lo tanto, el hacer uso del flow en vez de opacity va a tener para nosotros los retocadores una pertinencia mucho más importante, ¿no? Por lo tanto, me va a ver constantemente cuando estoy manipulando, ¿no?, la imagen con estas herramientas de dibujo. Yo dejo siempre la opacity al 100% y mi control va a estar basado en el flow, ¿no? Como pueden ver, yo estoy aplicando un flow bien bajo, por lo tanto me va a permitir un control de carga y añadido de pigmento mucho más pausado, ¿eh? Yo no quiero aplicar por cientos amplios porque ahí yo voy a tener cierto descontrol. Aunque tengo, como pueden ver, una carga muy intensa de pigmento, aquí tengo más control todavía que lo tenía en opacity. Voy a bajar al 20%. Miren qué interesante, ¿no? Realmente un control mucho más orgánico, mucho más parecido a la carga de pigmento sobre pigmento sobre pigmento en el contexto del papel, ¿no? Por lo tanto, definitivamente para el retocador esta herramienta va a ser fundamental, ¿no?, para controlar luces, sombras, para manipular nuestras máscaras, como veremos eventualmente. Constantemente vamos a hacer uso de shortcuts. Yo no quiero venir aquí y modificar los contenidos de mi brocha. Yo siempre lo quiero hacer a través del teclado. Por lo tanto, están los brackets, ¿vale? Las teclas brackets a la derecha te va a permitir aumentar el diámetro. Brackets a la izquierda, disminuir el diámetro. Por lo tanto, es un shortcut muy parecido. Si yo hago esa misma acción, pero con Shift apretado y bracket a la derecha, me va a permitir que poner la brocha más dura. Miren cómo está cambiando esto. Si yo voy Shift apretado y bracket a la izquierda, me va a permitir suavizar la brocha. Por lo tanto, de forma interactiva, a través de esos shortcuts, con los brackets a la derecha y a la izquierda, sin Shift o con Shift, me va a permitir cambiar la dureza de la brocha o el tamaño de la brocha. Otro shortcut muy utilizado es con la tecla Option y Control, ¿no? Yo mover el cursor hacia un lado te va a permitir, derecha o izquierda te va a permitir que el aumento del diámetro, yo utilizo muchísimo ese shortcut, Option y Control a la vez. Ahí yo voy a poder mover de derecha a izquierda diámetro. Si yo subo y bajo, voy a poder dominar, ¿no?, controlar la definición de la brocha. Esto me resulta mucho más práctico, porque es mucho más rápido para mí. Utilización de esas dos teclas, ¿eh? Por otro lado, yo puedo, a medida que yo acciono, ¿no?, la opacidad o el flow de mi brocha, yo puedo accederla a través del teclado también. Hay unos shortcuts, unos atajos que normalmente, si yo le doy 1, me va a cambiar, si se dan cuenta, me cambió el opacity a 10. Si le doy 3, 30. Si le doy 1 y 0, perdón, si le doy 0,1, me va a permitir darle un por ciento. Si le doy 0,2 rápido, me va a atribuir en opacity, me va a cambiar a 2%. Normalmente 1, 2, 3, 4 te permite hacer incrementos de 10 en 10. Si le das el 0 con el dígito que tú quieres, 0,2, te va a hacer incrementos de 1 en 1. Tanto, si se dan cuenta, es un shortcut muy utilizado para tener mayor rapidez. Siempre que yo accedo al teclado de esa manera, va a tener esa función. Si le doy Shift, si se dan cuenta, Shift y el número me va a cambiar el flow. Shift número 2, ahora le doy Shift número 3, Shift número 4, por lo tanto con la tecla Shift me va a permitir cambiar a través de atajos el flow. Yo casi nunca varío el opacity y el flow a la vez, simplemente varío uno u otro. En este caso pongo el flow en 100 y voy a variar el opacity lo pongo en 100 y voy a variar el flow a través de atajos. Por lo tanto, yo podría venir Shift 3
Shift 3 me cambia a 30%, Shift 1 me cambia a 10%. Pero si ustedes quieren evitar que de alguna manera tengamos que acceder a la tecla Shift, que puede ser bien incómodo, pues yo lo que hago es selecciono este botón de Airbrush y simplemente le doy 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Me empieza a cambiar, ¿no? Sin tener que utilizar Shift, me cambia el flow, simplemente tecleando los dígitos. Con la tecla Airbrush aplicada me va a permitir que cambiar, ¿no? Aplicando la tecla de dígitos de forma aislada. Este icono de Airbrush me va a permitir que a medida que yo voy, me va a aplicar la estética del aerógrafo del Airbrush, en el que yo, a medida que voy haciendo clic sobre mi tableta, me va a permitir crear una mayor densidad de pigmento. Yo realmente utilizo pigmentaciones bien suaves, en 1%, y voy añadiendo, ¿no? Con la estética de Airbrush. La estética de Airbrush, que a medida que tú vas, al utilizar la tableta gráfica, te va a permitir controlar densidad a través de la presión que tú ejerzas sobre la tableta. Por lo tanto, te va a permitir controlar la intensidad del brochazo, ¿no? Y eso te va a dar cierta flexibilidad. Son acercamientos, como pueden ver, bien orgánicos, bien limpios y muy sutiles. Por lo tanto, de las dos opciones que tenemos, opacity versus flow, flow es realmente la opción que debemos utilizar en el contexto del retoque y el manejo de luces en fotografías digital dentro de Photoshop.